Buenos días, un verdadero placer venir desde Costa Rica a Perú, donde consideramos nuestra casa porque hemos venido desde el 2010 acá y queremos pues agradecer por supuesto a Javier y a José su amabilidad y a su grupo de colaboradores. Esta es la forma como se debe trabajar en un evento como este. Interesa de sobremanera que hablemos sobre las alianzas público-privadas. Si bien es cierto, dentro de la epistemología de la administración, sobre todo con Deming, Juran y Crosby en la década de los 80, empezamos a hablar de joint venture o alianzas estratégicas. Y obviamente dentro de la misma retórica, porque administración prácticamente sabemos que inicia con la teoría clásica y la teoría científica, después la humanística, la teoría burocrática, y sabemos que la teoría de comportamiento humano y después el enfoque sistémico. Y bueno, ahí fuimos superándonos cuando hablamos de planificación estratégica, de cultura organizacional, de calidad total, de lo que era reingeniería, reinventing government, etcétera. Y por supuesto, el Estado como tal pues ha evolucionado, el Estado mercantil, el Estado privatizador y el Estado benefactor, que ese modelo como tal se agotó. Sobre todo, digamos, a la luz que nos decía Adam Smith cuando decía que el mercado como tal se autorregulaba y que definitivamente pues es necesario que tengamos presente en todo momento lo que David Ricardo hablaba de las ventajas relativas y que Michael Friedman pues después demostró que efectivamente era necesario considerar al Estado. Y desde ese punto de vista, pues vemos cómo se hace necesario estas ventajas competitivas de Michael Porter y que las alianzas estratégicas es un binomio de las empresas públicas que a la luz del libro de Reinventing Government de Osborne y Gaebler, pues nos hablan de empresa pública y empresario público. Ya no se habla de funcionario público y administración pública, ¿verdad? Pero bueno, eso depende de la óptica con que veamos las cosas. En ese sentido, hemos visto, por ejemplo, cuando hablamos en materia presupuestaria, la necesidad de considerar lo que llamamos superávit y que muchas veces lo colocamos en inversiones transitorias y nos llenamos la boca diciendo que tenemos un montón de dinero. Pero ¿cuál es la misión? ¿Cuál es la razón de ser de esa institución o ente? Definitivamente otra. Y tenemos entonces dinero colocado a una tasa de interés relativamente baja, que desde el punto de vista de negocios es algo insignificante. Vean ustedes cómo es necesario entonces utilizar el dinero de la mejor manera, y la alianza estratégica nos permite precisamente eso. ¿Por qué? Porque muchas veces en nuestros países hablamos de lo que es las cárceles, de lo que es los hospitales. Estamos hablando del canal seco desde Brasil hasta Perú, pero ¿quién invierte? ¿Dónde está el dinero? ¿De dónde vamos a tomar el dinero? ¿Un hacker? Bueno, tenemos las disposiciones legales, la ley de contratación administrativa o ley de contratación pública, tenemos la ley de concesión de obra pública en la mayoría de países latinoamericanos. ¿Y cómo la podemos aplicar? ¿Cómo podemos lograr esos sueños? Ya no desde el punto de vista de misión, sino desde el punto de vista de visión. Y cómo los valores como tal, pues pueden participar.
esto es lo que queremos pues compartir con ustedes, en el sentido de que ¿cómo podemos llegar a lograr ese dinero? ¿El banco puede participar? Por supuesto que sí. El Estado como tal tiene necesariamente que hacer los diagnósticos, tiene que necesariamente identificar el problema. Y cuando diseñamos y formulamos, pues lógicamente tenemos que ver qué estrategia o qué política pública o qué toma de decisiones vamos a llevar a cabo para implementar, después evaluar. De ahí entonces que es necesario que identifiquemos lo que son los constructos de las alianzas público-privadas. Y en ese sentido, pues hablamos de que es un acuerdo de cooperación para la interacción corresponsable entre las organizaciones, las instituciones o entes y, por supuesto, como decíamos, las organizaciones privadas, en la cual las partes comparten recursos, comparten también competencia, y otro elemento importante es lo que decimos de lo que son los riesgos. Entonces vean que efectivamente para el logro de esto tenemos que hablar entonces de la misión, de los valores, de la visión, de la política, de los objetivos, que es la parte filosófica, para llegar a lo que es la estrategia, el presupuesto y las metas para establecer la ruta que queremos. De ahí que las alianzas público-privadas de desarrollo tienen una estructura legal. Muchas veces nos cuestionamos qué pasa en la academia, en la investigación, qué pasa con lo que es en el registro de las licencias o de algún invento. Bueno, definitivamente las universidades y los colegios profesionales tienen un papel preponderante en ese sentido. Y vemos entonces cómo dentro de la parte contractual es necesario que tengamos claro el panorama. Y por eso es que tenemos que analizar. ¿Por qué? Porque muchas veces surge que una empresa que tengamos en infraestructura, por ejemplo, el cobro de peajes, que necesitan recuperar la inversión, ¿qué hacen ellas? A veces subcontratan o simple y sencillamente trasladan eso a otra empresa. ¿Y qué hacemos nosotros? Hubo una falla en la parte del contrato, en la parte de las cláusulas. Y entonces tenemos que hacer la pregunta: ¿para qué se creó el modelo APP? Para satisfacer las necesidades o demandas de los ciudadanos en distintos países, sean desarrollados o en vías de desarrollo, que son diversas y que los recursos con que los estados cuentan, por supuesto, son escasos y las necesidades son altísimas. Entonces, hay dos elementos importantes, que es la política fiscal y la política monetaria, y que muy rápidamente sabemos que la política fiscal tiene relación con los impuestos directos e indirectos, que tiene relación con lo que es el gobierno contratando público, y lo que es los subsidios. Por ejemplo, en la parte de política monetaria, pues tenemos un banco central que interviene en el tipo de cambio, en las reservas, etcétera. De ahí entonces que las alianzas público-privadas tradicionales surgen cuando el sector público carece de recursos y capacidades para ofrecer esos servicios y también ejecutar proyectos, y recurre al sector privado para arreglos contractuales basados fundamentalmente en lo que son transacciones comerciales. Se supone en buena teoría que aquella fábula de
de Robinson y Viernes, cuando naufraga Robinson, pues lógicamente Viernes, que es salvado por Robinson, se somete a Robinson y adquiere derechos. No adquiere derechos, sí él mismo acepta deberes. Y por eso en las transacciones comerciales pues surgen algunas figuras como el objeto, como las personas físicas o jurídicas, como los consorcios, etcétera. Y entonces vean ustedes que se habla de que las estructuras verticales y el marco regulador debe estar lo suficientemente claro, preciso y conciso, en donde se identifique la necesidad y, por supuesto, la solución materializada en un proyecto que, por supuesto, se hizo el estudio respectivo. En términos de una idea, en términos de un proyecto, sabemos muy bien qué pasó con Amazon, con Bezos, sabemos muy bien qué pasó con el Steve Jobs, sabemos muy bien qué pasó con Panadería Bimbo, que incursionó en todos los países. Bueno, vean ustedes que efectivamente son esfuerzos de colaboración, esfuerzo común entre los sectores público y privado para incorporar ¿qué? Habilidades, incorporar experiencia, incorporar conocimientos, incorporar equipos. Por supuesto, hay que incorporar innovación y, lógicamente, la tecnología. De ahí que se entiende a modo general como las relaciones entre organizaciones, entre instituciones o entes de diferentes sectores, sea público o privado, que combinen recursos y competencias. Entonces, se comparten riesgos, que es una variable fundamental en las alianzas público-privadas para el establecimiento de esa ruta que ambos queremos. Por ejemplo, cuando hablamos del canal seco, en Costa Rica, uno de los problemas, como decía muy bien don Carlos, es la parte ambiental, porque el 25% del territorio nacional está dedicado a parques nacionales y reservas nacionales. Y entonces a alguien se le ocurre establecer un canal seco interoceánico y vamos a destruir la flora y la fauna en un ancho de 1 hectárea, 10.000 metros, donde se establecen 4 rutas férreas y 4 rutas terrestres. Bueno, la propuesta es que en algún momento la parte subterránea, y que solamente sea férrea, pues pueda dañar menos el ambiente. Aquí se trata de una balanza entre costo y beneficio, y se trata también de que en algún momento nosotros podamos considerar esa interacción corresponsable, esa generación de valor, ese enfoque de desarrollo sostenible, en donde haya una interacción entre el sector público, el sector privado y la sociedad civil organizada, o lo que dice gobierno abierto ahora de la participación ciudadana, de ese tercer sector que decía Osborne y Gaebler. Entonces vean que efectivamente nosotros debemos considerar, tal vez, no sé si alguien nos puede ayudar ahí en el link que aparece ahí, pues, amigo, ¿quién está siguiendo? Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica presenta. ¿Por qué se creó el modelo de alianzas público-privadas, APP? Las necesidades de los ciudadanos en diferentes países del mundo son diversas y los recursos con los que los estados cuentan siempre son limitados. El reto, tanto para los países desarrollados como en vías de desarrollo, es satisfacer las demandas ciudadanas con los recursos disponibles. En este sentido, Guatemala no es la excepción. La manera tradicional de equilibrar la situación es aumentando los ingresos por la vía fiscal. Sin embargo, la medida no suele ser popular. Entonces,
¿Cómo puede el Estado dotar de infraestructura y prestar servicios públicos de calidad a sus ciudadanos, tomando en cuenta que los recursos son escasos? En otros países, desde hace más de 25 años, se han promovido las alianzas público-privadas. El modelo permite potenciar la visión política del Estado, con la experiencia y capacidad productiva de la iniciativa privada. Los recursos públicos se utilizan para apalancar los proyectos y no para ejecutarlos en su totalidad, con lo cual se obtienen mayores beneficios y se invierte en otras áreas de interés público. En el modelo de APP, los riesgos se distribuyen entre el sector privado y el Estado. Por lo tanto, el sector público puede concentrarse en la definición de los objetivos, productos y beneficios que debe alcanzar el servicio público. Por su parte, el privado tiene un mejor control del riesgo de entrega de una obra, por lo que tiene que ser eficiente para ejecutar, administrar y operar el proyecto y el servicio. Y gracias a esta eficiencia de la empresa privada, el Estado se beneficia, porque no hay sobrecostos ni financiamientos que absorber. Los recursos que el Estado ahorra, en consecuencia, pueden ser utilizados para promover más proyectos, generando un efecto multiplicador que sea de beneficio para la población, al contar con mejor infraestructura y servicios públicos eficientes, potenciando así el bienestar y la capacidad productiva del ciudadano. La alianza público-privada se concreta por medio de un contrato definido y regulado por la legislación específica de cada país. De vista perspectiva, que nosotros nos preguntemos cuando ahorramos esos recursos y cuando estamos pensando fundamentalmente en esa economía. Hay tres variables que siempre se nos impuso o se estableció en administración, que era la eficacia, la eficiencia y la productividad. Nos hemos preguntado de que las personas adultas mayores, dice inteligencia artificial, que en el año 2045 va a ser el 25%. Si Pitágoras no mentía, vayamos sumando. Tenemos las personas discapacitadas. ¿Cuánto representan? 25%. ¿Ya estamos hablando de cuánto? 50%. Los habitantes de calle, esas personas que huelen feo y que no queremos hablar con ellos, mucho menos darle la mano, pero siempre criticando, ¿verdad? Y eso hacemos también con nuestros gobernantes. Y la pregunta es resaltar, ¿y quién votó por ellos? O, en su defecto, a veces se habla de que hay chorreo de votos o que en algún momento hay un grupo que prácticamente se mueve y se interna en el país y vota porque está debidamente registrado. ¿Qué pasa con las mujeres solas o cabezas de familia? ¿Qué pasa con los niños abandonados dentro de responsabilidad social empresarial? Esa es la pregunta que siempre nos debemos hacer, y esas economías perfectamente podrían pensarse en eso: aprovechar máximamente los recursos existentes en la organización. Vean que también, ¿cuáles son las características de las APPs? Surgen cuando el sector público, hemos dicho, carece de esos recursos y capacidades para ofrecer servicios y ejecutar proyectos. Definitivamente son arreglos contractuales basados en transacciones comerciales, sea un bien, sea un servicio, y que tienen claras estructuras verticalizadas, sobre todo lo que el gobierno abierto nos habla de rendición de cuentas o accountability, de establecer objetivos o planes estratégicos y plazos específicos con sanciones claras y penalidades por incumplimiento. Porque uno de los grandes problemas es que trabajamos con el pobrecito. Pobrecito fulano tal, pobrecita esa empresa, ¿cómo le vamos a aplicar penalidades? ¿Cuáles fueron las reglas claras? Viernes se sometió a Robinson y él prácticamente estableció una cláusula dentro de ese contrato, ¿sí o no?
operan, entonces por eso decimos, dentro de un marco legal y regulador, en donde las partes se comprometen en forma limitada y queda claramente establecido ese acuerdo de voluntades. ¿Qué es voluntad? Juntos sentir lo mismo. Cuando estábamos jóvenes, que la novia de uno le preguntaba, ¿me quieres? ¿Qué le decía uno? Sí, mi amor. ¿O no? ¿No le decían eso? Entonces vean que ahí se habla de ese compromiso adquirido, como decía Carlos, cuando uno se casó, el padre lo obligó le puso un revólver a uno para decirle que en las buenas y en las malas. Tampoco. Hay acuerdos de voluntades y que están suficientemente claras. Yo ya sé a qué me voy a tener. Eso mismo ocurre, metafóricamente hablando, en las alianzas público-privadas, donde se cuenta con poco a nula participación de otros agentes sociales en dicho proceso. ¿Cómo contribuye en términos de recursos? Bueno, evita duplicidades, contribuye al apalancamiento de recursos y, por supuesto, maximiza los recursos, o sea, aprovechamiento máximo de ellos, mayor productividad, mayor aprovechamiento, etcétera. Y entonces vean que en términos de innovación constituye un marco de cooperación porque también constituye capacidades, comparte experiencias y promueve una estrategia de negocio, pero también potencia esos intereses de los diferentes actores. Estamos hablando de un idioma común, no estamos hablando de la Torre de Babel, estamos hablando de Alicia en el País de las Maravillas cuando se encuentra con el gato, y estamos hablando también de esos dialectos que dicen las Sagradas Escrituras de la Torre de Babel. Estamos hablando de que la empresa, institución o ente, sea pública o privada, pues prácticamente debe tener un norte claramente definido. Y lamentablemente a veces para un lado o para otro, y no tenemos un plan estratégico debidamente identificado, y de ahí para abajo los otros plancitos estratégicos, de ahí para abajo el presupuesto correspondiente. Vean que también hablamos en términos de gestión, de gobernabilidad, de valor público, de reinventing government, de gobierno abierto, entre otros, que podríamos seguir incluyendo ahí el CEO, el manager, el gerente. Decía Blanca Olías que es la influencia de la empresa privada en la empresa pública. Bueno, justamente se mejora la gobernanza o la gestión. Hay una sociedad más integrada, más cohesionada, donde estamos hablando el mismo idioma, donde se multiplica el impacto positivo en el largo plazo. Justamente se tiende a eliminar el mediano plazo y ahora se habla de corto y largo plazo. 0 a 1 año y de 1 año en adelante. Porque eso era como una justificación. Hay un libro que se llama De los problemas en el trabajo, en donde se habla de que en este mundo hay un mar de justificaciones. Y ciertamente, justificaciones, llegamos tarde, es que ocurrió tal cosa y tal otra. Nunca vamos a quedar mal. Pero también, ¿cómo contribuyen las alianzas público-privadas en términos de riesgos? En primer lugar, hablamos de minimizar contingencias y efectos negativos, de identificar y minimizar vulnerabilidades de las organizaciones. Qué lamentable como en el propio gobierno, estado, administración pública o empresa pública, como quiera llamársele, hemos perdido la perspectiva de solidaridad. Sabemos que hay instituciones ricas, hay instituciones más o menos ricas y hay instituciones pobres. Y de un pronto a otro, esas instituciones ricas creen que la plata es de ellos. No, es de papá Estado. Es de papá para resolver los problemas fiscales, por ejemplo.
para resolver problemas de deuda pública o de deuda privada. ¿Qué pasó con la Thatcher? Hay un libro que se llama de Guanaco de Economía, en donde la experiencia de la Thatcher decía que prácticamente se hace el valor de las empresas públicas, que ha sido una buena iniciativa, y si esta tenía un valor de un 100%, ¿en qué termina cuando hay un manoseo político? En un 15%. Y la expectativa de la Thatcher era aportar para la deuda. Y obviamente, como decimos en Costa Rica, ahí es donde la mula botó a Genaro, ¿verdad? Entonces vean que efectivamente, ¿qué buscan las APPs? Mejorar la preparación de proyectos y asignar correctamente los riesgos, ya que son pasos esenciales para mejorar cada una de las etapas del proceso de las alianzas público-privadas. Cuando el grado de preparación de proyectos es deficiente, por supuesto que los resultados van a ser deficientes. ¿Por qué? Porque las autoridades públicas de algunos países de la región tienen dificultades para estructurar y presentar al mercado proyectos de APP que sean financiadores, para atraer financiadores potenciales para ese proyecto específico. Surgió una idea, ciertamente. ¿Y por qué no hablamos de integralidad? ¿Por qué si estamos hablando de un canal seco, por qué no estamos hablando de corredores biológicos, logísticos? ¿Por qué no estamos pensando en la mejor distribución de la riqueza? Y ahí es donde vienen los proyectos integrales. Por ejemplo, ahora que venía en el taxi, me decía el amigo, ¿ya probó la carne que es riquísima aquí en Perú? Le digo, no, ni quiero saber el nombre. Porque nosotros no tenemos cultura para eso en Costa Rica, porque se parece a una rata. ¿Entendieron, verdad? Pero, ¿quién dice que a la par de eso, el proyecto integral país, no podemos alinear un proyecto para la industrialización en donde identifiquemos todas las etapas de lo que es carne de pato, carne de conejo, carne de cordero? ¿Quién dice que si nosotros aquí en Perú, por ejemplo, tenemos agua que está identificada claramente como una agua pura, podríamos envasarla y podríamos exportar? Posiblemente nosotros no sabemos las riquezas que tenemos. Bueno, exportémoslas y obtengamos divisas, atraigamos inversión extranjera directa. Entonces hay una serie de etapas como lo es el diseño, el financiamiento, porque sin cacao no hay chocolate, la construcción, el mantenimiento y la operatividad de esa fase del proyecto como tal. Entonces, en las alianzas público-privadas, por supuesto, vamos a encontrar distintos actores. Uno de ellos son los sindicatos, uno de ellos son el alcalde incompetente, uno de ellos es el presidente que habla y habla y habla y habla y promete y promete y promete, etcétera, etcétera. Pero definitivamente sí podemos encontrar soluciones comercialmente viables, como decíamos hace un rato. Tecnología, inversión, la marca, la influencia de ese marketing estratégico, en donde lo que decía Michael Porter, las 8 P's: precio, plaza, promoción, producto, performance, proceso, proveedor y persona. Luego el gobierno. Generalmente estamos hablando de infraestructura pública, pero de política en términos de fiscalidad y en términos de ese marco regulatorio que es necesario, por supuesto. La sociedad civil, influencia de los comportamientos, la habilidad
para organizar e involucrar a las personas y, por supuesto, el acceso a los conocimientos, en donde hablamos de 3 tipos de educación: la educación natural, que son los valores, principios, conducta, comportamiento, ética y moral que nos enseñaron nuestros padres. La sociedad como tal nos impuso determinados valores. La educación no formal, que es la adquisición de conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes con C, aptitudes con P, para un mejor desempeño de una competencia, de un puesto, de un cargo, de una responsabilidad. Y hablamos de la educación formal, desde prepa, kinder, primaria, secundaria, universitaria, etcétera. Y con esos 3 tipos de educación, pues perfectamente la academia tiene investigación. ¿Y qué es lo que pasa con la academia y el Estado? Sinceramente les digo, todos los muros que existen en el mundo prácticamente se transformaron en una barrera en donde no se hablan. No se habla la sociedad o la universidad con respecto al gobierno. ¿Qué pasa con los trabajos de investigación que nosotros les establecemos a nuestros estudiantes? ¿Cuáles son los resultados? ¿Cuál es la verdadera utilidad de eso? De las tesis, de grado, posgrado, como quiera llamársele. ¿Dónde están? Muchas veces en un archivo redondo, muchas veces en la biblioteca, sin ninguna consulta. Por eso es que es necesario también hablar de soluciones tecnológicas. Es necesario identificar un potencial tremendo que son los jóvenes. Los jóvenes tienen un potencial tremendo que pueden ayudar, por ejemplo, en la parte de emprendimiento, que yo sé que ustedes tienen tamaño rato de estar en esto, pero que los estudiantes, los jóvenes, perfectamente, en términos de ese tercer sector, pueden estar dando capacitación, sea en las iglesias católicas o protestantes, sea en las ONGs, sea en los municipios, sea en algunos lugares que prácticamente son frecuentados por grupos organizados o líderes de líderes, no sé. Y también hablamos de la comunidad internacional, donde efectivamente hay acceso a fondos, hay capital de inversión y, por supuesto, hay soluciones técnicas. Entonces vean ustedes cómo hablamos de esas alianzas para llegar a lo que son los beneficios. Por ejemplo, en el sector público se articula la visión país, se adquiere conocimiento de la realidad nacional, se institucionaliza esas iniciativas, esa creatividad, esa innovación, se brinda esa escalabilidad. La sociedad civil, obviamente, al participar activamente como grupo multiforme, grupo multiorganizacional, donde identificamos los grupos, qué sé yo, interorganizacionales, multiorganizacionales, pluridisciplinarios, etcétera. Qué interesante cuando uno trabaja con distintos profesionales de distintas profesiones, sean la ciencia perfecta o la ciencia nuestra. Definitivamente obtenemos buenos y excelentes resultados. Esos son los retos que debemos pensar en la sociedad civil, en donde efectivamente se facilita esa participación ciudadana, se conocen los problemas ambientales, sociales y las expectativas de la comunidad y esa rendición de cuentas que decíamos. Y en lo que al sector privado se refiere, por supuesto, vamos a hablar de economías de escala. ¿Y qué es economías de escala? Recordemos que las empresas, compañías, organizaciones, instituciones con una cadena de producción masiva tienen como objetivo reducir los costos lo máximo posible. Entonces, cuando se está haciendo transferencia de tecnología y de conocimiento, por supuesto, tenemos una experiencia de eficiencia en la planificación de los negocios y en los proyectos, y se cuentan con estrategias de responsabilidad sociales,
empresariales. Por eso es que también hay prácticas en donde los intereses necesariamente y obligatoriamente deben estar alineados a esa visión compartida. Esto que permite aumentar el sentido de corresponsabilidad social y además el compromiso de esos socios estratégicos hacia la consecución de metas compartidas o de eso que llamamos cultura organizacional, que decíamos que inicia en la década de los 70, en donde se cuenta con una facilitación que propicie el compromiso de los altos mandos del equipo ejecutor en todos los niveles. ¿Cuál es la culpa que siempre echamos? A los mandos medios. Esos mandos medios son los que tienen la culpa, por eso no trascendemos, por eso no nos transformamos, por eso es que nos quedamos en la zona de confort y no trascendemos a esa zona de pánico. Y también otra práctica son los actores que integran la alianza. Son actores involucrados que por supuesto deben contar con capacidades complementarias, con instrumentos para identificar y priorizar esos análisis de grupos de interés con el fin de que se identifique a todos los socios con intereses y recursos esencialmente involucrados. Por ejemplo, cuando hablamos de tipos de alianzas, hay alianzas filantrópicas, hay alianzas paralelas, hay alianzas integrativas y hay alianzas de desarrollo participativo. De ahí que, como decíamos, hay valores intrínsecos o extrínsecos, como decía Prahalat, el autor de administración allá en Canadá, donde se nos habla de transparencia, de beneficio mutuo, de respeto a la diversidad, del compromiso, de la flexibilidad y de la equidad. ¿Por qué? Porque en realidad nuestro trabajo, nuestro contrato de trabajo no es eterno. ¿Cuántas empresas transnacionales prácticamente han cerrado? ¿Cuántas empresas, sobre todo familiares, que en cierta forma se impuso lo que es la aristocracia empresarial? Porque yo estoy bien posicionado entre el mercado, estoy en primer lugar, nadie compite conmigo, precio, calidad, cantidad, tiempo, lugar son fundamentales, etcétera. Vean que efectivamente debemos considerar entonces esas etapas para consolidar las APP de desarrollo. En primer lugar, hemos venido hablando de identificación de los problemas, las oportunidades, el mapeo o identificación de actores, la decisión final de formar esa alianza estratégica, el acuerdo sobre el propósito común, el mapeo de esos recursos. Tenemos otra etapa que es la estructura, sea verticalizada, sea horizontalizada o achatada. Ya ustedes vieron la experiencia que tuvimos con la administración por competencias, inclusive en academia también, ¿verdad? La comunicación, el manejo de conflictos y la estrategia de salida y de la transición que en algún momento vaya a existir. ¿Por qué? Porque la iniciativa estatal hace referencia fundamentalmente a las APP que son originadas de iniciativas de las entidades públicas, es decir, de los ministerios, de los gobiernos regionales, de los gobiernos locales o municipios u otras entidades públicas habilitadas mediante ley expresa que cuando se considere pertinente. Pero el problema que ha ocurrido es como nosotros, un Ministerio de Obras Públicas y Transportes, por ejemplo, se especializó y llevó a su personal a capacitarse a otros países, tiene maquinaria especializada y al final ¿qué hace? Crea 5 consejos. Uno de ellos tiene que ver con seguridad vial. ¿Y qué hacen ellos? Contratan y sigue. Por eso es que
es la misma retórica, es la misma redención. Por eso es que hablamos del Estado descentralizado, el Estado desconcentrado, el Estado privado. Hablamos del Estado local, donde se hablan de empresas públicas. ¿Y por qué no podemos llegar a eso? Donde haya ingresos sanos. Por eso es que es necesario que hablemos de las asociaciones público-privadas, que esto eminentemente es un instrumento de vinculación de capital privado que se va a materializar en un contrato, como hemos dicho, entre una empresa estatal y una persona natural o jurídica de derecho privado para la provisión de esos bienes y servicios. Son modalidades de participación en esa inversión privada, en la cual, como decíamos, se incorpora experiencia, se incorpora conocimientos, equipos, tecnología, se distribuyen riesgos y recursos preferentemente privados con el objeto de crear, desarrollar, mejorar, operar o mantener infraestructura pública bajo esos mecanismos contractuales. O también podríamos afirmar que son proyectos que se realizan bajo cualquier esquema para establecer una relación contractual de largo plazo y, por supuesto, la modificación presupuestaria o la pertinencia como tal, en donde hablamos de una alianza público-privada que está en etapas. Por eso es que también decimos que son proyectos que se realizan bajo cualquier esquema para establecer una relación contractual de largo plazo. Por ejemplo, hablamos de concesiones, de arrendamientos, de obra pública financiada para ese tipo de bienes o servicios. Definitivamente los proyectos públicos se financian en su totalidad con fondos públicos o que provengan, por supuesto, de esas instituciones gubernamentales, pero los proyectos privados, su aporte esencial se convierte en esa iniciativa privada de que ella va a dar ese aporte, que se va a responsabilizar de que puede ser un contrato con llave en mano y que yo no es que me desentiendo, tiene que haber un supervisor de la obra para ver el nivel de avance que se ha venido dando y el incumplimiento de las garantías que en algún momento se dieron. Entonces vean ustedes que también, les pongo el caso de Intel en Costa Rica y esa empresa Fitco, fueron reconocidas en la categoría de alianzas público-privadas para el desarrollo del Premio de Responsabilidad Social en Acción. Y las alianzas público-privadas, por supuesto, van a permitir unir esfuerzos, recursos, competencia para el logro de esos planes comunes. En Costa Rica, por ejemplo, se realizan ferias científicas que empiezan desde una provincia, sigue por cantones y sigue por sectores. Y el que gana ese premio, pues hay un aporte importante en lo que es ya un emprendimiento que en algún momento no va a ser una carga para el Estado, ni va a ser una carga para la familia, sino que él se va a sentir orgulloso. Por eso es que debemos potenciar a los jóvenes. Si gustan se pueden levantar y hacer así, no sé, o mover los hombros, alguna cosa así, ¿verdad? O agachar, pero no, con mucho cuidado. Ok, espérate. Nada más voy a... ¿Saben qué significa TQM? Muchas gracias, muy amables. Nunca un auditorio me había dicho te quiero mucho, ¿verdad? Gracias. Ha sido un placer y de veras que Dios los bendiga. Pasate como 4 antes, por favor, que es la despedida. Antes. Sigue pasando como 5. ¿Dónde está la despedida?
Siga, ahí. Recordemos que los únicos límites que existen para que te realices están en tu mente. Dale una sonrisa a la vida, una actitud positiva, vive plenamente y sigue soñando. Un placer, hasta luego.